Bienvenidos a todos. Somos estudiantes del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Hoy vamos a presentar para la materia de inmunología el tema de inmunohematología. Mi nombre es María Porras. Entonces empezamos acá eh, con estos dos términos. Empezamos con la hipersensibilidad. Pues recordemos que la hipersensibilidad es esa respuesta inmune adaptativa que es exagerada, producida por los antígenos. Y pues ya yéndonos un poco a la hipersensibilidad tipo 2, que va a ser esa en la que van a ser parte las inmunoglobulinas tanto de clase IgM como de clase IgG. Estas lo que van a hacer es que se van a unir a los antígenos de superficie y pues así es como van a inducir ese daño selectivamente a las células o a los tejidos que van a poseer pues dichos antígenos. También tenemos acá las transfusiones sanguíneas en donde pues van a hacer esas reacciones transfusionales que son en contra pues eh, de los glóbulos rojos que van a ser transfundidos y pues son producidos por los anticuerpos dirigidos a los antígenos pues, de los grupos sanguíneos exactamente. Bueno, seguimos acá con este tema de membrana eritrocitaria. Pues recordemos que tenemos que las membranas celulares no son simplemente esas barreras pasivas que pues tenemos para contener el citoplasma o son las que simplemente me mantienen los organelos, sino que ellas van a ser responsables por lo que nosotros llamamos como esa vida social. Entonces, se puede decir que ellas permiten el intercambio entre células. Pues hablando un poco de la composición de la membrana eritrocitaria, tenemos que pues está compuesta más o menos en un 40-80% por fosfolípidos, está compuesta en un 50 o 70% por proteínas y pues también carbohidratos. Y recordar un poco acerca de eso, de que pues la cantidad de colesterol que va a estar presente en la matriz lipídica va a ser responsable por la rigidez de cada membrana celular. Entonces, esto quiere decir, mayor colesterol es igual a pues, una mayor rigidez. Eh, Aquí, pues, eh, más o menos las proteínas y los carbohidratos de la membrana van a constituir estas membranas que pues estamos mencionando. Y los grupos eh, sanguíneos, los antígenos de los grupos sanguíneos son básicamente de dos naturalezas que tenemos, la proteica y la glicídica. Entonces tenemos de estos antígenos de estos grupos sanguíneos, tenemos estos dos grupos grandes, que es el grupo en donde se encuentra HBO, el grupo H, LE, entre otros, y pues esto es lo que van a hacer estos antígenos, eh, van a ser azúcares que son aportados por las cadenas glicídicas, ya sea ligados directamente en los fosfolípidos de la matriz. Entonces, tenemos otro grupo para estos antígenos, estos grupos sanguíneos, que van a ser del grupo RH, el grupo KEL, el grupo LU, y pues estos van a estar presentados ya sean por los puntos o también estos segmentos de polimorfismos que van a estar en las cadenas peptídicas de las glicoproteínas o también pues pueden estar las proteínas puras, ya sean intrínsecas o extrínsecas, que se van a encontrar en la membrana del glóbulo rojo, la membrana eritrocitaria. Yéndonos un poco acá acerca pues de la estructura y el origen de los anticuerpos, tenemos que hay 5 clases de inmunoglobulinas que están definidas por ese grupo de cadena eh, que está en su estructura. Entonces, pues sabemos que inmunoglobulinas son anticuerpos, entonces tenemos 5 que son la IgG, IgM, IgA, IgD y pues la IgD, que lo que van a hacer es que estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, van a tener una estructura que está representada por moléculas. Entonces, por ejemplo, tenemos la inmunoglobulina G, pues tiene una unidad básica, eso quiere decir que es un monómero, y pues tenemos la de clase IgM, que tiene 5 unidades básicas, o sea, es un pentámero. Y aquí tenemos los puentes de sulfuro que pues a lo largo de estas cadenas peptídicas
van a mantener esa estructura entre la inmunoglobulina y también nos van a permitir como una unión entre estas cadenas. Esta unión entre estas cadenas nos van a permitir crear las regiones que son las que nos van a permitir eh, la unión nos van a permitir como esta movilidad y pues la unión, como decía ahorita, entre estas cadenas. Eh, Yéndonos un poco hacia la especificidad de la reacción de antígeno-anticuerpo, nos vemos en esta imagen que pues va a representar esa fuerza de cohesión entre lo que es el antígeno y lo que es el anticuerpo. Este es el antígeno, este es el anticuerpo. Entonces lo que vamos a ver acá es que eh, la característica básica de la reacción antígeno-anticuerpo va a ser especificidad. Entonces la palabra acá importante es la especificidad porque eh, aquí pues vamos a poder observar esa relación entre la complementariedad entre las estructuras de las dos moléculas. La molécula pues el antígeno con su respectivo anticuerpo. Estas fuerzas de interacción molecular en el complejo antígeno-anticuerpo no van a ser covalentes cuando son de forma individual. O sea, ambas por separado van a tener una fuerza débil, pero al contrario, cuando ellas se juntan, van a producir una fuerza de energía de cohesión fuerte. Entonces, estas quieren decir que pues, cuando ellas se unen van a tener pues una mayor, si hay especificidad, que es la palabra, es una mayor fuerza entre ambas. Esto se da pues por ejemplo la estabilidad del complejo antígeno-anticuerpo y pues va a ser mantenida por fuerzas que actúan a corta distancia y pues van a ser como por ejemplo tenemos que los puentes entre átomos de hidrógeno, también va a funcionar ahí la atracción electrostática entre los grupos que sean de carga opuesta y también pues vamos a tener que las fuerzas de Van der Waals van a ser producidas cuando va a haber como una reorganización de los electrones del antígeno y del anticuerpo. Entonces, por eso es muy importante recordar que la especificidad pues, es la que nos permite como esa reacción antígeno-anticuerpo. Buenas, mi nombre es Angélica. Le voy a hablar sobre la reversibilidad de la reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, pues las uniones no covalentes entre el antígeno y el anticuerpo pues pueden disociarse y pues puede mostrarse la reversibilidad de la reacción antígeno-anticuerpo y pues en este caso puede esto generar o haber cambios en este proceso debido al calor, al cambio del pH, a la fuerza de ionización o disolventes orgánicos, entre otros. En este caso, pues se puede aplicar la ley de acción de masa, en la cual pues se va a determinar la constancia de equilibrio o afinidad en la reacción. En este caso, AG es la representación de la concentración del antígeno, AC es la concentración del anticuerpo y pues como lo habían mencionado, pues se va a aplicar la ley de acción de masa en equilibrio que pues nos permite, lo cual pues permite considerar o determinar la constancia. En este caso, K representa la constancia de equilibrio del sistema y pues esto va a medir la estabilidad del complemento antígeno-anticuerpo, como lo había mencionado ya anteriormente, pues estos cambios se van a ver afectados por por dichos factores. Por otro lado, tenemos termodinámica de la reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, la reacción pues antígeno-anticuerpo es esotérmica, es decir, que siempre pues va a provocar una liberación de calor, pues cuya variación va a estar influenciada dependiendo de la reacción. También pues en el caso de los anticuerpos que son típicamente fríos,
esto pues se va a liberar una gran cantidad de calor en su reacción con el antígeno específico y pues tiene un rango térmico determinado. También esto se dice que en el caso de la aglutinación de los glóbulos rojos producidos, pues en este caso por los anticuerpos fríos, pues va a ser más visible a una temperatura de 4 grados. Por el contrario, en los anticuerpos que son pues esto típicamente calientes, como el caso del anti-D, pues este tiene un calor de reacción esto muy débil y pues su rango va a ser amplio, su rango dérmico pues va a ser amplio. También tenemos lo que es la aglutinación de los glóbulos rojos, que pues va a estar dividida en aglutinación específica y la aglutinación inespecífica. En el caso de la aglutinación específica, pues como sabemos, los glóbulos rojos van a permanecer en suspensión cuando están en solución salina, pues es decir que las células se mantienen en una cierta distancia una de la otra. Y pues esta estabilidad puede ser cambiada pues por la introducción de anticuerpos específicos que se fijan en los antígenos de la membrana eritrocitaria y pues lo que va a producir la aglutinación de estas células. En el caso de la aglutinación inespecífica, pues corresponde la aglutinación de los glóbulos rojos que son pues producidos por otras sustancias que no son anticuerpos cuando se le añade el medio de la suspensión, como en el caso de los detergentes, de iones metálicos, entre otros. Bueno, mi nombre es Daniela Pavón Zárate y pues yo voy a seguir hablando de los procesos físico-químicos de la aglutinación, más específicamente del potencial Z. Debemos recordar que la aglutinación es la agregación de los glóbulos rojos cuando la distancia entre ellos se reduce en un valor mínimo. Entonces, los glóbulos rojos se comportan de forma electronegativa gracias a las cialoglicoproteínas, debido a que estas son de una carga negativa y pues en medios salinos el ion sodio crea una doble carga positiva alrededor de los glóbulos rojos. Y pues gracias a esta doble carga positiva hay una repulsión entre los glóbulos rojos. Como ya sabemos, las cargas iguales se repelen, pero esta repulsión depende del potencial Z. Este potencial se define como la diferencia del potencial eléctrico entre la doble capa de sodio que se encuentra alrededor de los glóbulos rojos, el medio salino. También este potencial se puede ver modificado por la reducción en la carga eléctrica de la membrana eritrocitaria y por cambios en la composición del medio. Y pues gracias a su elevación pues se evita la aglutinación. Los cambios en la composición del medio pueden llegar a que el potencial Z se vea disminuido y pues también la disminución lenta del potencial Z puede llegar a que los glóbulos rojos lleguen a determinado valor que ocurre la aglutinación, en donde ocurre la aglutinación. Entonces, esta aglutinación, debido a la disminución del potencial Z, no varía con diferentes suspensiones celulares y pues permite evaluar la tensión interfacial, que es la misma fuerza de cohesión. Entonces, también podemos hablar de el potencial Z crítico, que es de lo que ya les había hablado, de la aglutina, el potencial Z al disminuir lentamente llega a un valor en el que los glóbulos rojos se aglutinan. Este es el potencial Z crítico. Entonces es alcanzado cuando la disminución de la carga eléctrica
del glóbulo rojo se lleva a cabo, es decir, la carga eléctrica disminuye. Cuando hay aumento en el constante dieléctrico del sistema, debemos recordar que el sodio es de carga positiva y el cloro es de carga negativa. Hay un equilibrio entre estas dos cargas en el sistema o en el medio, y pues también el potencial Z crítico puede ser alcanzado debido al aumento de la fuerza iónica del medio. Entonces, el científico Pollack relacionó con esta fórmula la ecuación del potencial Z. La ecuación nos muestra que el potencial Z puede bajar y aumentar la aglutinabilidad del sistema. O sea, el sistema, para aclarar, es lo que ya les había mencionado, la doble capa y el medio salino. Y pues puede también promover la aglutinación de los glóbulos rojos en suspensión si el potencial Z crítico es alcanzado. También otros factores del proceso físico-químico son la ubicación de los antígenos y el número de los antígenos. En cuanto al número de los antígenos, hay un número mínimo. Para que en cada sistema se lleve a cabo la aglutinación. Y en cuanto a la ubicación de los antígenos también puede ser un factor que determine la aglutinación. Estos pueden estar total o parcialmente involucrados, depende de su conformación o de su ubicación, como ya lo mencioné. Bueno, ahora les va a seguir hablando Tatiana Becerra y les voy a hablar primero sobre las técnicas inmunohematológicas de producción de la aglutinación. Les voy a hablar sobre como los fundamentos de las técnicas más importantes que se usan. Y la primera de ellas es el tratamiento de los glóbulos rojos por enzimas proteolíticas. En esta prueba se usan enzimas proteolíticas como son la papaína, la bromilina, la ficina y la tripsina, que lo que hacen es que sacan fragmentos peptídicos electronegativos de cianoglicoproteínas de las membranas eritrocitarias y que pues en últimas van a disminuir la carga negativa de los glóbulos rojos. Otra de las pruebas es la adición de sustancias macromoleculares. En este caso se usan macromoléculas como son la albúmina, el destranficol y el polietilengglicol, que cuando se añaden al medio que contiene pues la suspensión de glóbulos rojos van a hacer que se aumente la constante dieléctrica y en últimas pues va a llevar a que se disminuya el potencial Z de la suspensión. Otra de las pruebas es el cambio de la fuerza iónica del medio. Este se hace en técnicas donde hay dos reacciones, como la prueba de Coombs, que tiene pues una que es la etapa de sensibilización y otra que es la etapa de revelación. En la etapa de sensibilización, esta ocurre en un medio isotónico de baja fuerza iónica. En este caso, la disminución de la fuerza iónica del medio va a hacer que se produzca un aumento del potencial Z. Este va a aumentar la distancia media que hay entre los glóbulos rojos que están en la suspensión, y en últimas lo que va a hacer es que se incremente la fijación de los anticuerpos sobre los antígenos que están en la membrana de los eritrocitos. Esta prueba también aumenta la sensibilidad de la reacción y también va a reducir el número de tiempo de incubación. Y por último, en la segunda etapa, que es la etapa de revelación, esta va a ocurrir en una fuerza iónica normal cuando los anticuerpos se fijan sobre la membrana de los glóbulos rojos. Otra de las pruebas es la prueba de Coombs. En esta se usan sueros que son compuestos de anticuerpos contra anticuerpos humanos. Estos sueros se producen por la inyección de cadenas leves y pesadas de IgG humanas en animales como son los conejos o las ovejas, y estos lo que van a hacer es que van a producir anticuerpos contra las fracciones Fc de la inmunoglobulina humana.
Como les mencionaba, pues en esta prueba hay como dos etapas y en esta es necesario lavar los glóbulos rojos después de que se da la etapa de sensibilización y antes de que se añada el suero de Coombs. Esto se hace con el propósito de que se remuevan los anticuerpos que quedan libres. Además de esto, pues esta técnica tiene se subdivide en dos. Está la directa y la indirecta. La directa se usa para diagnóstico de enfermedad hemolítica del recién nacido, para diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, de hemólisis inducida por drogas y en el diagnóstico de relaciones hemolíticas posttransfusionales. Y la indirecta que se usa en investigación e identificación de anticuerpos antieritrocitarios, en pruebas de compatibilidad pretransfusionales y en determinación de antígenos eritrocitarios que pues no se pueden como evidenciar por aglutinación directa. Y por último está la técnica de gel de centrifugación, que consiste en la separación de los anticuerpos libres de los que están fijados sobre los antígenos de la membrana pues, de los eritrocitos, y todo esto ocurre por un gradiente de centrifugación. Bueno, siguiendo con otros factores que pueden influenciar la reacción de la aglutinación de los glóbulos rojos, pueden ser la temperatura de la reacción y el pH del medio. En cuanto a la temperatura de la reacción, se tiene en cuenta que hay anticuerpos calientes o inmunes que funcionan a altas temperaturas, un poco más de temperatura ambiental, en donde la mejor reacción se lleva a cabo a 37 grados centígrados. Y pues los anticuerpos fríos que son activos a temperaturas bajas, como a 4 grados centígrados. En cuanto a los cambios del pH en el medio, estos cambios entre 6 y 8 tiene o poca o ninguna influencia sobre la reactividad de los anticuerpos. Fuera de estos límites se puede observar una hemólisis de los glóbulos rojos y en valores extremos, cuando el medio o es muy ácido o muy alcalino. Y pues también puede pasar que se puede inhibir la aglutinación debido a la disminución importante de la constante de afinidad de los anticuerpos. Bueno, ahora les voy a seguir hablando sobre las pruebas serológicas que se usan en inmunohematología. Las principales están las pruebas serológicas que se hacen en tubo o en microplacas, la centrifugación en columnas con gel o microcuentas de vidrio y por último la técnica de captura en fase sólida. Estas pruebas se hacen como control inmunohematológico en transfusiones sanguíneas, en relación materno-fetal, en determinación de antígenos de grupos sanguíneos y en la investigación e identificación de anticuerpos antieritrocitarios. La primera prueba, que son las pruebas serológicas en tubo, pues estas tienen como un problema y es que no están estandarizadas y presentan mucha subjetividad. Esto se da, uno, porque hay variación en los volúmenes de los reactivos pipeteados y también en la concentración de las suspensiones celulares, que lo que hacen es que haya una variación de la relación antígeno-anticuerpo de una prueba a otra. Otra de las pruebas de los problemas son los lavados que se hacen en la prueba de Coombs, que lo que pasa es que cuando se hacen muchos o cuando son muchos, va a provocar una ilusión de los anticuerpos. Otro problema es que cuando se hacen centrifugaciones de alta rotación se pueden presentar falsos positivos. También es un problema la interpretación de los resultados, que va a variar de un profesional a otro, y que además de esto, pues los profesionales deben estar como muy bien entrenados para que no haya subjetividad en la interpretación de la prueba. Otra se hace con el uso de microplacas. Esta, cuando se realiza manualmente, también puede presentar muchos problemas relacionados con la subjetividad, como los que les mencionaba antes. Otra es las que se hacen en centrifugación en columna. En esta se usan matrices de gel o microcuentas de vidrio en microtubos y se hacen con el propósito de atrapar glóbulos rojos aglutinados que se producen por la reacción entre los antígenos que están en la membrana del eritrocito y los anticuerpos antieritrocitarios después de que se hace la centrifugación, esto a una baja rotación.
Esta técnica tiene como tres matrices. La primera es la matriz neutra, que se utiliza para la prueba inversa de ABO, la investigación de anticuerpos fríos y para pruebas enzimáticas. La otra es la matriz específica, que se utiliza para la determinación de antígenos de grupos sanguíneos. Y por último está la matriz antiglobulina, que se usa en las pruebas de Kuntz para investigación e identificación de anticuerpos antieritrocitarios que son incapaces de producir aglutinaciones directas. Esta técnica de centrifugación en columnas representa un avance frente a las otras. Una de las razones por la que representa un avance es porque pues, ya están estandarizados los procesos, las reacciones y es más fácil la interpretación de los resultados, no da paso como a la subjetividad. También porque la prueba de Coombs sin lavados disminuye la posibilidad de que se cometan errores, sobre todo técnicos. También porque se necesitan volúmenes bajos de muestra, porque las reacciones son estables y el entrenamiento de los profesionales generalmente es más rápido, es más seguro y es como más simple. Y además de esto, estas pruebas se pueden hacer automatizadas. Y por último está la técnica de captura en fase sólida. Esta técnica consiste en la adición a los pocillos de una solución de baja fuerza iónica de la muestra que se va a investigar. Luego de esto sigue una etapa de incubación, una etapa de lavado. Luego de eso se va a añadir a los pocillos los glóbulos rojos indicadores que van a estar cubiertos con antiglobulina anti-IgG y luego de esto, pues el último paso va a ser que se centrifugue. Para la interpretación de esta muestra va a ser negativa cuando los glóbulos indicadores migran hacia el fondo del pocillo y va a ser positiva cuando los glóbulos indicadores forman una camada. Los ensayos funcionales celulares en inmunohematología, pues se dice que hay pacientes que presentan múltiples anticuerpos irregulares que van contra antígenos de los grupos sanguíneos o también pues van a haber anticuerpos que van en contra de antígenos de alta frecuencia. Pues lo que impide o hace más difícil la obtención de unidades de los glóbulos rojos compatibles. Pues frente a esta situación se utilizan técnicas, entre ellas pues la más importante es la MMA, la cual pues es utilizada como una forma de evaluar la forma in vitro en la reacción in vivo contra unidades de sangre incompatibles por las técnicas serológicas. Esta técnica pues consiste en varias fases, se divide pues en cuatro. Por primer ítem pues tenemos que sea la separación de los monocitos, que se da pues a partir del plasma rico en leucocitos con el uso de alguna solución que va a ser ligeramente hiperosomática. Y pues esta solución va a aumentar la osmolaridad del medio, lo que va pues a promover la pérdida de agua por los leucocitos que van a quedar densos en ella. Después de esto pues va a haber una preparación de una monocapa de monocitos en una superficie plástica o también se puede utilizar en vidrio, y pues va a haber una suspensión de los glóbulos rojos que van a ser sensibilizados y pues los anticuerpos a los que se desea verificar el significado clínico. Ya después de estas dos etapas se va a proceder a incubar en un periodo, en un rango de 1 a 2 horas. Después de dicha incubación, pues se va a preparar una extensión, un extendido en un portaobjetos en el cual pues se va a examinar y va a ser teñido por una tinción hematológica y pues se va a realizar el recuento de los monocitos con los glóbulos rojos adheridos o fagocitados. Ya después de examinar esta lámina para poder pues, determinar su índice, se utiliza el porcentaje total de los monocitos de los glóbulos rojos que van a estar adheridos o los que van a estar también fagocitados. Bueno, siguiendo con el último tema,
Les voy a hablar ahora un poco sobre el complemento. Bueno, pues como sabemos, pues el complemento se compone de 20 proteínas plasmáticas que funcionan como enzimas o proteínas de unión y que van a desempeñar pues en el organismo un papel de defensa contra agentes infecciosos y también en procesos inflamatorios. Además de estas proteínas plasmáticas, el complemento también incluye múltiples receptores de membrana en células del sistema inmune que van a reconocer fracciones específicas del complemento. Como tal, pues el complemento tiene tres actividades biológicas principales. Una es la opsonización, otra es la activación de células del sistema inmune y la última es la lisis de células blanco. Este se puede activar por dos vías. Está la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica se activa cuando hay o cuando se producen complejos antígeno-anticuerpo y la vía alterna se activa cuando pues el organismo se enfrenta a microorganismos invasores. La vía clásica tiene varias etapas. La primera es la activación del complemento que se representa por la fijación del complejo proteico C1 por las inmunoglobulinas que están ligadas a los antígenos específicos. Esto pues va a desencadenar como una cascada de señales que finalmente van a terminar en poros que se hacen en la membrana celular. Estos poros van a permitir el intercambio de contenidos tanto extra como intracelulares y esto pues en últimas va a llevar como a la lisis celular. Y la última que es la vía alterna, que como les decía pues se va a iniciar por sustancias tales como lipopolisacáridos que están en las membranas de los microorganismos, polisacáridos, agregados de inmunoglobulinas, endotoxinas bacterianas, bueno, entre otras cosas, que van a ser reconocidas por moléculas circulantes de C3 que están activadas fisiológicamente por hidrólisis y que lo que van a hacer es que van a, como en últimas, a producir complejos de ataque a membrana que al igual que la vía clásica van a llevar a la lisis celular. En cuanto al control de la actividad del complemento, lo que se quiere es evitar la sobreproducción de mediadores inflamatorios y pues también evitar el daño celular. ¿Cómo actúa de forma general? Protegiendo las células autólogas del complemento. Entonces, hay dos ejemplos. En el caso de la DAF, que protege estas células autólogas del complemento cuando es activado por la vía alternativa o la vía clásica. Y pues, ¿cómo lo hace? Promoviendo la degradación acelerada de C3 convertasa. En cuanto al MIRL, esto funciona inhibiendo la actividad proteolítica del complemento y pues de forma que evita la inserción o la polimerización de C9. Entonces eso fue todo, fue parte del tema de inmunohematología. Muchas gracias, profe.